Bueno, entonces ahora vamos a resolver unos 3 problemas del capítulo 7 y vamos a empezar con el problema 7.7, ¿ya? Que dice lo siguiente. Dice, una bola de 10 gramos desliza con una velocidad de 20 centímetros por segundo sobre una superficie horizontal lisa y choca de frente con otra de 30 gramos que se mueve en dirección opuesta con una velocidad de 10 centímetros por segundo. Si el choque es perfectamente elástico, hállese la velocidad de cada bola después del choque. ¿Ya? Entonces voy a anotar los datos. Entonces inicialmente tenemos una bola A que se mueve hacia la derecha con una velocidad de 20 centímetros por segundo. Entonces voy a anotar yo aquí su velocidad. Entonces B sub A1, 20 centímetros por segundo. Entonces tenemos aquí, voy a anotar la masa de A, 10 gramos. Entonces, una bola de 10 gramos, que para nosotros es la A, desliza con una velocidad de 20 centímetros por segundo sobre una superficie horizontal lisa y choca de frente con otra de 30 gramos. Entonces, la masa de B es 30 gramos, que se mueve en dirección opuesta. Nosotros vamos a considerar siempre el siguiente convenio de signos. Si el cuerpo se mueve hacia la derecha, la velocidad para nosotros es positiva. Si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, la velocidad es negativa. ¿Ya? Entonces, en este caso estamos suponiendo que A se mueve hacia la derecha, su velocidad positiva. Como nos dice que la otra bola se mueve en sentido contrario, entonces su velocidad va a ser negativa, ¿ya? Cuando nosotros tengamos la seguridad de que se mueve al lado izquierdo, lo colocamos el signo menos. Pero si nosotros no sabemos si se mueve a la derecha o a la izquierda, no colocamos ningún signo, ¿ya? Entonces, en este caso, para diferenciar el sentido, tenemos que colocar un signo menos. Porque si lo damos positiva a la que se mueve a la derecha, no puede ser positiva la que se mueve hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, en este caso, es lo que utilizamos nosotros el signo menos, ¿ya? Entonces nos dice que la bola B de 30 gramos se mueve con una velocidad de 10. Entonces colocamos menos 10 centímetros por segundo, ¿ya? Dice, si el choque es perfectamente elástico, hállese la velocidad de cada bola después del choque. Entonces, antes del choque, las dos bolas avanzan en sentidos contrarios, ¿eh? Ahora, después del choque, nosotros vamos a suponer de que las bolas rebotan, ¿ya? Esto lo suponemos arbitrariamente, ¿ya? Podemos suponer también que las dos bolas van a avanzar a la derecha o que las dos bolas van a avanzar hacia la izquierda. En este caso, vamos a suponer que después del choque, las bolas rebotan, ¿ya? Y por lo tanto, la velocidad de B va a ser hacia la derecha, ¿ya? También en la teoría hemos explicado que cuando se trata de un choque de dos cuerpos, a uno lo vamos a representar con A y al otro con B. Entonces, BA1 es la velocidad de A antes del choque. B sub B1, la velocidad de B antes del choque, ¿ya? Y si nosotros aquí anotamos B sub A2, ¿ya? Entonces B sub A2 es la velocidad de A después del choque, que no conocemos, ¿ya? Y B sub B2 es la velocidad de B después del choque. Entonces nuestras incógnitas son B sub A2, que no conocemos, y B sub B2. Nos dice que encontremos las velocidades de las bolas después del choque. Bueno,
Cuando el choque es perfectamente elástico o completamente elástico, entonces aplicamos los dos principios de conservación, ¿ya? El principio de conservación de la energía y el principio de conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Entonces voy a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué nos dice este principio? Nos dice que la cantidad de movimiento antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. Entonces, la cantidad de movimiento antes del choque es la masa de A por B sub A1 más la masa de B por su velocidad B sub B1, porque la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. ¿Ya? La cantidad de movimiento después del choque tendremos la masa de A por su velocidad B sub A2 más la masa de B por su velocidad B sub B2. ¿Ya? Entonces, esta es una ecuación número 1. Ahora, nosotros vamos a traer este término el primer término del lado derecho, donde está MA por B sub A2, lo vamos a traer al lado izquierdo y vamos a factorizar la masa. ¿Ya? Entonces, factorizamos la masa y nos va a quedar B sub A1 menos B sub A2. ¿Ya? Igual. Ahora, este término del lado, el segundo término del lado izquierdo, MB por B sub B1 lo llevamos al lado derecho y también factorizamos la masa. Entonces factorizamos MB y vamos a tener B sub B2 menos B sub B1. ¿Ya? Esta es una ecuación número 2. ¿Ya? Ahora, una vez de que hemos escrito estas dos ecuaciones, ahora aplicamos el principio de conservación de la energía cinética. ¿Ya? Entonces, el principio de conservación de la energía cinética me dice que la energía cinética total antes del choque es igual a la energía cinética total después del choque. Entonces, antes del choque vamos a tener un medio de MA por B sub A1 al cuadrado, más un medio de MB por B sub B1 al cuadrado. Será igual a la energía cinética después del choque. Un medio de MA B sub A2 al cuadrado, más un medio de MB B sub B2 al cuadrado. Entonces tenemos el principio de conservación de la energía cinética. Ahora vamos a simplificar un poco esta ecuación. Un medio se cancela porque aparece en todos los términos. ¿Ya? Ahora voy a hacer lo mismo que he hecho con la anterior ecuación del principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, este término que está aquí, MABA2, lo voy a traer al lado izquierdo para sumarlo con este. Y este otro término donde está MB, B sub B1 al cuadrado, lo voy a llevar al lado derecho para sumarlo con otro término que está MB. Entonces, factorizo MA y me queda aquí B sub A1 al cuadrado. Este término viene con signo negativo. Entonces vamos a tener B sub A2 al cuadrado. Igual, en el lado derecho, he dicho, factorizamos MB. Entonces me va a quedar B sub B2 al cuadrado menos B sub B1 al cuadrado, que va con signo negativo al lado derecho. ¿Ya? Entonces ahora en esta diferencia, ¿ya? Vamos a aplicar una propiedad de la diferencia de cuadrados. ¿Ya? Ustedes recuerden que A al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A más B por A menos B. Entonces, esta propiedad de la diferencia de cuadrados lo vamos a aplicar aquí a esta ecuación. Les decía que la resolución de estas dos ecuaciones lo vamos a hacer aquí en un problema. Pues ahora lo estamos haciendo la solución de esas dos ecuaciones, siendo esta una ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces, esta ecuación, si lo llamamos 3, va a quedar de la siguiente manera, aplicando esta diferencia de cuadrados. Entonces, voy a tener MA, entonces voy a tener B sub A1 más
B sub A2, paréntesis, B sub A1 menos B sub A2. Igual, lo mismo del lado derecho también aplico la diferencia de cuadrado. Entonces vamos a tener MB, aquí voy a tener B sub B2 más B sub B1, paréntesis, B sub B2 menos B sub B1. ¿Ya? Y esta lo vamos a llamar ecuación número 4. Ahora, el siguiente paso es dividir esta ecuación 4 entre la ecuación 2. ¿Ya? Entonces voy a dividir la ecuación 4 miembro a miembro entre la ecuación 2. Entonces aquí voy a colocar la ecuación 2. ¿Ya? Entonces tengo en el lado izquierdo MA, B sub A1 menos B sub A2. Y en el lado derecho tengo MB, B sub B2 menos B sub B1. ¿Ya? Entonces ahora bien, se cancela MA con MA y se cancela este término, BA1 menos BA2. En el lado derecho también se cancela la masa y se cancela este término con este término. Entonces, ¿qué me queda en el lado izquierdo? Me queda simplemente B sub A1 más B sub A2 igual. Entonces ya tengo B sub B2 más B sub B1. ¿Ya? Ahora, esta es nuestra ecuación número 5. Entonces, ahora se trabaja con la ecuación 1. ¿Ya? Entonces, se trabaja con la ecuación 1 y con la ecuación 5. Entonces, tenemos ahora dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Son B sub A2 y B sub B2. Aquí también son B sub A2 y B sub B2. Bueno, voy a tratar de aprovechar todo lo que se pueda en la pizarra. ¿Ya? Entonces, a partir de la ecuación número 5, yo voy a despejar el valor de B sub A2. ¿Ya? Entonces, si yo despejo B sub A2 de esta ecuación, va a ser igual a B sub B2 más B sub B1 menos BA1, menos BA1. Ahora voy a reemplazar los datos que tenemos, ¿ya? Entonces, B sub A2 va a ser igual a B sub B2 más B sub B1. Pero B sub B1 es menos 10. Voy a trabajar en estas unidades del CS, porque la velocidad está en centímetros por segundo y la masa en gramos, no importa, ya vamos a calcular la velocidad en centímetros por segundo. Entonces, en vez de B sub B1, ¿qué colocamos? Menos 10, ¿ya? Y B sub A1 que vale 20. Entonces, esto me va a quedar así, B sub A2 igual a B sub B2 menos 30, ¿no? Porque tengo aquí menos por más, menos 10 y menos 20, menos 30. Esta vamos a llamar ecuación número 6. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir datos en la ecuación 1. ¿Ya? Aquí yo voy a colocar. ¿Ya? Entonces, sustituimos datos en la ecuación 1. Entonces, MA, la masa de A es 10. Ya lo voy a hacer directo porque no tengo espacio. ¿Ya? Entonces, la masa de A es 10 y la velocidad de A es 20. Entonces, tengo 200. ¿Ya? Entonces, tengo 200. Fíjense, más MB por B sub B1. La masa de B es 30. ¿Ya? Y la velocidad de B es menos 10. Entonces voy a tener menos 300, ¿ya? Menos 300. Igual, la masa de A en el lado derecho de la ecuación 1, tengo 10, ¿ya? Por BA2 que no conocemos, ¿ya? Más, estoy aquí. MB, la masa de B es 30, ¿ya? Y la velocidad B sub B2 que no conocemos. Entonces ahora también aquí yo voy a hacer operaciones. Entonces tengo 200 menos 300 es menos 100. ¿Ya? Igual a 10
BA2 más 30 B sub B2. ¿Ya? Aquí podemos simplificar un 0 con un 0 con un 0. Entonces queda directamente menos 10 igual a B sub A2 más 3 B sub B2. Esta lo llamo ecuación 7. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a sustituir la ecuación 6 aquí en la ecuación 7. Entonces voy a tener menos 10 igual. Entonces, en vez de B sub A2, tengo B sub B2 menos 30. ¿No? Sería más 3 B sub B2. Esto va a ser igual. B sub B2 más 3 B sub B2 tenemos 4 B sub B2 menos 30. ¿Ya? Finalmente, este menos 30 ¿ya? Viene aquí al lado izquierdo con el signo positivo. ¿No ves? Entonces yo puedo escribir directamente esto. 4 B sub 2 igual. Es decir, este menos 30 viene aquí con signo positivo. Entonces voy a tener 30 menos 10 que va a ser 20. Entonces de aquí nosotros encontramos que la velocidad B sub 2, 20 entre 4 es a 5. Entonces la velocidad de B después del choque es 5 centímetros por segundo. Y la velocidad de A lo calculamos con esta ecuación 6. ¿Ya? Entonces B sub A2 va a ser igual. Esto vale 5. ¿Ya? 5 menos 30 es menos 25 centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces la velocidad de A después del choque es negativa. Vamos a ver si está de acuerdo con nuestro dibujo. Si la velocidad de A es negativa, significa que A después del choque se mueve a la izquierda. Correcto. Si la velocidad de B es positiva, significa que B se mueve hacia la derecha. Entonces, nuestra suposición de que las bolas rebotan está correcta. ¿Ya? Entonces, de esa manera se resuelve este problema cuando se trata de un choque completamente elástico y donde se puede aplicar los dos principios. ¿Ya? Solamente en el choque completamente elástico podemos aplicar los dos principios de conservación, tanto de la energía como de conservación de la cantidad de movimiento. Si el choque no es completamente elástico, entonces el único principio que podemos aplicar es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a borrar y vamos a hacer otro problema. Entonces ahora vamos a volver atrás. Vamos a volver al problema 7.4. Voy a hacer el dibujito.
Bueno, este es más o menos el dibujo. Y vamos a ver qué dice el problema, para anotar el resto de datos. Entonces, el problema 7.4 dice lo siguiente. El carrito de la figura, de masa MA igual a 3 kilos. Entonces nos está dando la masa del carrito, MA igual a 3 kilos. Se mueve con una velocidad inicial de 4 metros por segundo y golpea contra el péndulo de masa MB igual a 5 kilos y longitud 1 metro. Entonces, el carrito avanza hacia la derecha con una velocidad de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. ¿Ya? El carrito de la figura de masa 3 kilos se mueve con una velocidad de 4 metros por segundo y golpea contra el péndulo de masa MB. Entonces, para nosotros el péndulo es el cuerpo B. Nos dice que la masa es 5 kilogramos, ¿ya? Y nos dice que la longitud del péndulo L es igual a 1 metro, punto seguido. Como resultado de la interacción, el péndulo se aparta un ángulo θ de su posición de equilibrio. Calcular el valor de este ángulo, suponiendo que el choque es totalmente elástico, ¿ya? Entonces, en este caso, el choque también es totalmente elástico. Entonces, inicialmente el péndulo simple se encuentra en reposo en su posición vertical. Por lo tanto, su velocidad inicial, que nosotros lo representamos con V sub 1, es 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se encuentra en reposo. Y el carrito avanza de izquierda a derecha. Entonces se va a producir el choque y este péndulo se va a desviar de su posición de equilibrio. Vamos a exagerar un poco que se desvía, a ver, hasta aquí. ¿Ya? Entonces se desvía hasta ahí. Y se desvía un ángulo θ. ¿Ya? Ahora, después del choque, no sabemos si el carro va a avanzar hacia la derecha o va a rebotar. ¿Ya? Lo que sí nos interesa después del choque es saber la velocidad de la esfera del péndulo con la que parte hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, después del choque, lo que nos interesa es la velocidad de V2. ¿Ya? Entonces, la velocidad de V después del choque, ese valor es el que nos interesa. No nos interesa la velocidad del carrito, tampoco nos interesa si es que el carrito pasa hacia la derecha o rebota. Probablemente rebote. ¿Por qué? Porque esta masa del péndulo es 5 kilos, es mucho mayor que la masa del carrito. Pero hay que tomar en cuenta que el carrito también está con una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, podemos nosotros calcular la velocidad del carrito después del choque y si es positiva, quiere decir que sigue moviéndose hacia la derecha. Si es negativa, significa que rebota. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a considerar que después del choque el péndulo ya se eleva una altura h. ¿Ya? Se eleva una altura h. Entonces, analizando el problema, ¿ya? El choque es perfectamente elástico. Por lo tanto, podemos aplicar los dos principios de conservación de la energía cinética y conservación de la cantidad de movimiento. Una vez de que nosotros determinemos la velocidad con la que arranca, diremos, el movimiento oscilatorio del péndulo, entonces una vez de que calculamos esta velocidad V sub 2, aplicamos el principio de conservación de la energía mecánica. Entonces, la energía mecánica que adquiere la bola del péndulo después del choque va a ser igual a la energía mecánica cuando la esfera alcanza la altura h. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular esta velocidad. Y para eso aplicamos
los dos principios que hemos visto anteriormente, ¿ya? Entonces voy a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, antes del choque, la cantidad de movimiento va a ser simplemente la masa del carrito por la velocidad del carrito. Sería más la cantidad de movimiento de la esfera, pero como está en reposo, entonces es cero. Entonces, esto va a ser igual. Después del choque, los dos se van a mover en forma separada con velocidades diferentes. Entonces vamos a tener la masa del carrito por B sub A2 más la masa de la esfera MB por B sub B2, ¿ya? Voy a ver si no nos falta ningún otro dato. ¿Ya? Correcto. Entonces ahora hacemos lo mismo que hemos hecho en el anterior problema. Entonces este término yo lo traigo aquí al lado izquierdo, ¿ya? Entonces voy a tener MA, bueno, primero voy a enumerar mi ecuación 1. Entonces MA factorizamos B sub A1 menos B sub A2. Y en el lado derecho solamente me queda la masa de B por B sub B2, ecuación 2. Ahora aplicamos el principio de conservación de la energía cinética. Entonces, antes del choque, el único que tiene energía es el carrito. Entonces decimos 1 medio de MA por B sub A1 al cuadrado, ¿ya? Más la energía cinética de la esfera del péndulo, que es cero. ¿Por qué? Porque está en reposo. Entonces, esto es igual directamente a 1 medio MA B sub A2 al cuadrado más la energía cinética de la esfera del péndulo, que ahora ya va a tener velocidad. Entonces, 1 medio de MB por B sub B2 al cuadrado. Simplificamos el 1 medio. Y lo mismo hacemos. Este término lo traemos aquí al lado izquierdo. Entonces, factorizamos la masa de A. Entonces, factorizamos MA y queda B sub A1 al cuadrado menos B sub A2 al cuadrado. Y en el lado derecho nos queda simplemente la masa de B por B sub B2 al cuadrado. ¿Ya? Nuevamente aquí ahora yo voy a aplicar en la diferencia de cuadrados. Entonces voy a tener MA por B sub A1 menos B sub A2, paréntesis B sub A1 más B sub A2 igual a MB B sub B2 al cuadrado. Y tengo yo una ecuación 3. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir la ecuación 3 entre la ecuación 2. Entonces, coloco aquí, miembro a miembro. Entonces, tengo MA, paréntesis, B sub A1 menos B sub A2. Aquí tenemos MB directamente por B sub B2. Entonces ahora se simplifica, viene esto con esto. ¿Qué me queda en el lado izquierdo? Me queda simplemente B sub A1 más B sub A2. En el lado derecho, MB y se va una velocidad. Entonces me queda directamente B sub B2. ¿Ya? Entonces de esa forma nosotros simplificamos o resolvemos las dos ecuaciones que con otra forma sería muy difícil dar la solución a este problema. ¿Ya? Entonces ahora trabajamos nuevamente con la ecuación 4 y con la ecuación 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Voy a sustituir datos en la ecuación 1. Entonces, a ver aquí voy a colocar. Entonces, sustituimos datos en la ecuación 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale la masa de A? 3 kilos. ¿Ya? Y la velocidad de A, 4. Entonces, aquí voy a escribir 3 por 4. Igual, MA sigue valiendo 3. BA2 no conocemos. Más MB, la masa de B es 5. La velocidad de B sub B2 no conocemos.
¿ya? Muy bien. Ahora, esta lo vamos a llamar ecuación 5. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? La velocidad de B. No me interesa la velocidad de A. Entonces, de la ecuación 4, ¿ya? De la ecuación 4, ¿ya? Vamos a despejar B sub A2. ¿Ya? Entonces, B sub A2 de la ecuación 4 va a ser igual a B sub B2 menos B sub A1. Entonces, esto va a ser B sub B2 menos B sub A1, que vale, ¿dónde está? 4. ¿Ya? Entonces, la velocidad de A vale 4. Entonces, ahora, esta ecuación 6 lo voy a sustituir yo aquí en esta ecuación 5. Entonces, la ecuación 5 tengo 3 por 4, 12, igual. 3, en vez de B, en vez de, ¿dónde está? En vez de BA2, tengo B sub B2 menos 4. Sigo más 5 B sub B2. Igual. Aquí tengo 3 B sub B2, 3 B sub B2, ¿eh? Más por menos, menos 12. ¿Ya? Entonces tengo 3 B sub B2, 3 por menos 4, menos 12. Y más 5 B sub B2. Ahora, este menos 12 viene aquí al lado izquierdo con signo positivo. Entonces va a quedar 24 igual. Y tengo 5 más 3, 8 veces la velocidad B sub B2. Entonces de aquí B sub B2 va a ser 24 entre 8, que es 3. ¿Ya? Entonces la velocidad de B de la esfera del péndulo después del choque es igual 24 entre 8 a 3. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos interesa, que la velocidad de la esfera después del choque es 3 metros por segundo. Entonces, muy bien. Ahora vamos a aplicar, les decía, el principio de conservación de la energía mecánica. Decimos este punto A y este punto B. Entonces, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. ¿Ya? En el punto A, la energía mecánica es simplemente la energía cinética de B. ¿Ya? Entonces, la energía cinética de la esfera va a ser un medio mb por B sub B2 al cuadrado, es decir, la velocidad que acabamos de encontrar. Entonces, aquí no hay resorte, entonces no hay energía potencial elástica, no hay altura, porque nuestro nivel de referencia es esta horizontal. ¿Ya? Entonces, la energía mecánica total en el punto A es la energía cinética de B, que será un medio de mb, B sub B al cuadrado. Y cuando llegue al punto B, la velocidad se anula. Por lo tanto, no va a haber energía cinética y la única energía que va a tener va a ser la energía potencial gravitacional, mgh. ¿No? Entonces, aquí las masas se cancelan. ¿Ya? Ahora, esta altura h, ¿a qué va a ser igual? Piensen, esto es la longitud L. ¿Ya? Entonces, esta altura que hay de aquí hasta aquí, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? A L, fíjense, es el lado adyacente. ¿Ya ven? Entonces va a ser igual a L por el coseno de θ. ¿Ya? Entonces, de este triángulo rectángulo, el lado adyacente, la distancia de aquí hasta aquí, es L coseno de θ. ¿Ya? Entonces, esta altura H, la altura H va a ser igual a toda la longitud L, ¿ya? A toda la longitud L del péndulo, menos esta distancia, que es L coseno de θ. ¿Ya? Entonces, H para nosotros directamente es L1 menos coseno de θ. Pero como L vale 1 metro, fíjense, L vale 1 metro, ¿ya? Entonces esto es directamente igual a 1 menos coseno de θ. Entonces, si esta llamamos ecuación 8 y ecuación 9,
Entonces ahora voy a sustituir la 9 en la 8. Entonces me queda un medio de la velocidad b sub v2 al cuadrado igual a g por h. Pero h es 1 menos coseno de θ. ¿Ya? Finalmente de aquí, a ver, voy a despejar 1 menos coseno de θ. Va a ser igual, ¿ya? Aquí tengo un medio, la velocidad b sub v2 es 3 al cuadrado, dividido 9,81. ¿Ya? Finalmente, bueno, a ver, ¿cuánto me sale esto? Voy a utilizar la maquinita, ¿ya? Entonces tengo 3 al cuadrado es 9. 9 entre 2 es 4.5 dividido 9.81. ¿Ya? Esto es 0. Bueno. Entonces, de aquí ahora despejo el coseno de θ. ¿Ya? Entonces, esto va allá con signo positivo. Bueno, directamente yo lo voy a resolver, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Este menos coseno de θ lo llevo al lado derecho. Y este 0,458 traigo al lado izquierdo. Entonces voy a tener 1 menos esa cantidad, ¿ya? Menos 1, ¿ya? Entonces me sale 0,541. Y desde ahora saco coseno a la menos 1 o el arco coseno. Eso sale 57,22. Entonces aproximadamente 57 gramos, ¿ya? Bueno, como no tengo espacio de eso, esta última parte lo estoy haciendo directo, ¿ya? Pero en todo caso, el ángulo θ es igual a 57 grados, ¿ya? Muy bien, y con eso está terminado este problema, ¿ya? Ahora vamos a borrar y vamos a pasar a un problema más. Ya estoy tratando de hacer un tipo de cada problema, a ver si nos alcanza el tiempo. No tenemos más tiempo, así el resto tienen que estar resolviendo ustedes. También les dije que a este tipo de problemas entra todo lo que se ha visto en los anteriores capítulos, desde vectores hasta el capítulo 5 de trabajo y energía. Vamos a hacer ahora entonces el problema 7,14, que tiene movimiento en dos direcciones, ¿ya? Entonces el 7,14 que tiene movimiento en dos direcciones. El problema, a ver, se trata de un choque de dos discos de jockey. Entonces, hay una figura que lo voy a hacer primerito, la figura, ¿ya? Voy a hacer el dibujo antes del choque y después del choque. Este es antes, ¿no? Estoy refiriendo antes del choque y este es después del choque.
la B, la A. Bueno, el texto está pintado de negro la una y la otra de blanco. Entonces, el problema dice lo siguiente. Un disco de hockey B permanece en reposo. Entonces, el disco B está en reposo, su velocidad antes del choque es 0. ¿Ya? Entonces, se encuentra en reposo sobre una superficie de hielo lisa y es golpeado por un segundo disco A, que inicialmente se estaba moviendo con una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces, la velocidad del disco A antes del choque es de 30 metros por segundo. ¿Ya? Y que es desviado 30 grados de su dirección inicial, como se muestra en la figura. Entonces, se produce el choque entre el disco A y el disco B, y nos dice que el disco A es desviado 30 grados de su dirección inicial. ¿Ya? 30 grados de su dirección inicial. Entonces, esta es la velocidad de A después del choque, que no conocemos. El disco B adquiere una velocidad, esta es la velocidad del disco B después del choque, que tampoco conocemos. ¿Ya? Entonces, el disco B adquiere una velocidad que forma un ángulo de 45 grados con la velocidad inicial de A. ¿Ya? Entonces, A inicialmente se está moviendo horizontalmente sobre una superficie de hielo. ¿Ya? Entonces, después del choque, A sale desviado con un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal. ¿Ya? Y el disco B sale disparado con un ángulo de 45 grados por debajo de la horizontal. ¿Ya? Entonces, en el inciso A nos pide calcular la velocidad de cada disco después del choque. Entonces, debemos calcular B sub A2 y debemos calcular B sub B2, la velocidad de A y de B después del choque. Y el inciso B dice, ¿es el choque perfectamente elástico? Para comprobar si el choque es o no es perfectamente elástico, calculamos la energía cinética total antes del choque y después del choque. Si la energía cinética total antes del choque es igual a la energía cinética total después del choque, entonces se trata de un choque perfectamente elástico. Pero si hay una diferencia entre las energías, entonces no se trata de un choque perfectamente elástico. Entonces dice, si no es así, ¿qué fracción de la energía cinética inicial del disco se pierde? ¿Ya? Para encontrar esa fracción, se nos está pidiendo una fracción. ¿Ya? Esa fracción va a ser igual a la energía perdida dividido la energía inicial. ¿Ya? Energía perdida entre energía inicial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso tenemos movimiento en dos direcciones. ¿Ya? Si nosotros, digamos, colocamos aquí nuestro eje de coordenadas, entonces tenemos X y tenemos Y. Ahora, hemos dicho que cuando tenemos movimiento horizontal, vamos a considerar siempre velocidad positiva cuando el cuerpo se mueve hacia la derecha y negativa cuando se mueve hacia la izquierda. Cuando tenemos movimiento en el eje vertical o en el eje Y, también vamos a optar el mismo convenio de signos, ¿ya? Hacia arriba va a ser positiva la velocidad y hacia abajo va a ser negativa. Entonces, la velocidad A va a tener dos componentes. Una componente positiva en la dirección X, otra componente positiva en la dirección Y. En cambio, la velocidad de B después del choque va a tener una componente positiva en la dirección X, pero va a tener una componente negativa en la dirección Y porque va a estar dirigida hacia abajo. ¿Ya? No voy a lo correcto, lo más adecuado sería que yo represente estas dos velocidades en un eje de coordenadas X, Y y lo tenga que descomponer. Pero como no tengo espacio, entonces lo vamos a hacer en forma directa. ¿Ya?
pero sí, entonces voy a colocar primero para el eje X. Para el eje X. ¿Ya? Ahora, la cantidad de movimiento es un vector, hemos dicho. ¿Ya? En cambio, la energía cinética no es un vector. La energía cinética es un escalar, no tiene dirección. ¿Ya? En cambio, la cantidad de movimiento es un vector. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros cuando tenemos movimiento en dos direcciones, aplicamos el principio de conservación de la cantidad de movimiento tanto en la dirección X como en la dirección Y. ¿Ya? Entonces voy a aplicar el principio de conservación de la cantidad de movimiento primero en el eje X o en la dirección X. ¿Ya? Entonces, en la dirección X, antes del choque, solamente el disco A tiene cantidad de movimiento. Bueno, hay otra consideración que me olvidé de decir. En este problema no nos da la masa del disco A ni del disco B, ¿ya? Pero nosotros vamos a considerar que un juego de discos, ¿ya?, es del mismo tamaño y por lo tanto los discos tienen la misma masa, ¿ya? Entonces esa consideración lo tenemos que hacer. Entonces para nosotros la masa del disco A es igual a la masa del disco B y directamente lo vamos a representar con M, ¿ya? Entonces, antes del choque, les decía, solamente tiene cantidad de movimiento el disco A porque es el único que tiene velocidad. B está en reposo. ¿Ya? Entonces, antes del choque vamos a tener MA, directamente M, ¿no? M por B sub A1, la velocidad de A antes del choque. ¿Ya? Más cero sería, ¿por qué? Porque B está en reposo. Igual, ahora. Después del choque, A va a tener una componente, hemos dicho, en el eje X y en el eje Y. ¿Cuál será la componente en el eje X? Va a ser B sub A2 coseno de 30. ¿No? Entonces voy a tener M B sub A2 coseno de 30. Más. Después del choque, el disco B también tiene una componente en el eje X, que va a ser B sub B2 coseno de 45. Entonces, la cantidad de movimiento va a ser en este caso positiva, M por la velocidad B sub B2 por el coseno de 45 grados. En esta ecuación simplificamos ahora la masa. Simplificamos la masa. ¿Y qué nos queda? B sub A2 y B sub B2 no conocemos, pero sí conocemos B sub A1. Entonces, en vez de B sub A1, yo coloco aquí 30. ¿Ya? Entonces, tengo 30 igual a B sub A2 coseno de 30 grados más B sub B2 coseno de 45 grados. Esta lo voy a llamar ecuación número 1. Ahora vamos a aplicar la conservación de la cantidad de movimiento en el eje X. Entonces, para el eje Y. Entonces, antes del choque, ningún cuerpo, ningún bloque, perdón, ningún disco se mueve en la dirección vertical. A se mueve en el eje X, ¿ya? No se mueve en el eje Y. Por lo tanto, la cantidad de movimiento de A en el eje Y antes del choque es 0. La cantidad de movimiento de B antes del choque también es 0. Entonces tenemos 0 más 0 igual. Después del choque, la velocidad de A hacia arriba va a ser igual a ¿qué? Bueno, voy a escribir aquí. Entonces vamos a tener la masa de A, que es la misma M, por B sub A2, vamos a tener ahora seno de 30. Entonces la componente vertical en el eje Y de A va a ser BA2 seno de 30. Ahora, la componente de B en la dirección vertical o en el eje Y va a ser negativa. Entonces tenemos menos M B sub B2 por el seno de 45. Tenemos aquí por el seno de 45. Entonces, este término que está con signo menos viene aquí al lado izquierdo. Es decir, nos va a quedar que MBA2 seno de 30 es igual a MB sub B2 seno de 30.
Entonces, simplificando la masa, yo puedo escribir directamente esto, que la velocidad de A2 por el seno de 30 es igual a la velocidad de B sub B2 por el seno de 45. Pero el seno de 30 es 0,5 o 1/2, ¿ya? Entonces, a partir de aquí nos va a quedar que la velocidad, entonces el seno de 30 es 1/2, el 2 va a multiplicar. Entonces vamos a tener 2 veces la velocidad de 2 por el seno de 45, ¿ya? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación 2. Fíjense, aquí no podemos aplicar el principio de conservación de la energía cinética porque no sabemos con certeza si el choque es perfectamente elástico o no lo es. Entonces, lo único que aplicamos es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, ahora, esta ecuación 2 lo vamos a sustituir en la ecuación número 1. Entonces, la ecuación número 1 va a quedar de la siguiente manera. 30 igual. En vez de BA2, entonces coloco esto. 2 B sub 2 seno de 45. Estoy aquí. Por el coseno de 30. Por el coseno de 30. Más B sub B2 por el coseno de 45. Voy a factorizar la velocidad B sub B2 en el lado derecho. Entonces factorizamos B sub B2 parente. Entonces me queda 2 seno de 45 coseno de 30 más directamente coseno de 45. Ahora de aquí yo despejo la velocidad. Entonces la velocidad B sub B2 va a ser igual. En el numerador tenemos 30. Ya sabemos que es 30 metros por segundo. Y en el denominador tenemos 2 seno de 45 coseno de 30 más coseno de 45. Entonces hacemos operaciones. Ahí lo tenía ese valor. A ver, voy a hacer de nuevo porque no lo tengo ese valor, ¿ya? Entonces tengo 2 por seno de 45. Esta es mi máquina, ya no se nota nada. 2 por seno de 45 por el coseno de 30, ¿ya? Más el coseno de 45 igual. Muy bien, eso subimos arriba por 30. Igual sale 15,5. ¿Ya? Entonces aquí anotamos 15,5 metros por segundo. Entonces la velocidad de B, del disco B después del choque, es 15,5 metros por segundo. La velocidad de A lo calculo de la ecuación 2, ¿ya? Entonces voy a tener, aquí tengo 2 por 15,5 por el seno de 45, ¿ya? 2 por 15,5 por el seno de 45. Esto sale 21,9, que lo vamos a redondear a 22. Muy bien, entonces ya tenemos las dos velocidades de los discos después del choque, ¿ya? La velocidad de A, que es 22 metros por segundo, y la velocidad de B, que es 15,5 metros por segundo. Ahora, en el inciso B nos preguntan si el choque será completamente elástico. Decía, para comprobar si el choque es completamente elástico, lo que tenemos que hacer es calcular la energía cinética total antes del choque y después del choque, ¿ya? No sé si me alcanza aquí algo porque no quiero todavía borrar, ¿ya? Entonces, la energía cinética total antes del choque, ¿ya? Que yo lo voy a llamar E inicial, ¿ya? Entonces, antes del choque, ¿ya? El único que tiene energía cinética es el disco A.
Entonces, esa energía va a ser 1/2 de m, ¿ya? Por b sub a1 al cuadrado. ¿Cuánto vale la velocidad? La velocidad vale 30. Entonces voy a tener 30 al cuadrado es 900, ¿ya? Es 900. 900 entre 2 es 450 m. Entonces, la energía cinética inicial es 450 veces la masa. Vamos a ver ahora la energía cinética final. ¿Ya? Entonces, voy a factorizar, voy a tener bueno, la energía cinética final va a ser la energía cinética de A más la energía cinética de B. Entonces, voy a tener 1/2 de m por b sub a2 al cuadrado más 1/2 de m por b sub b2 al cuadrado. Entonces, yo estoy factorizando 1/2 de m, entonces simplemente estoy colocando b sub a2 al cuadrado más b sub b2 al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a 1/2. Aquí voy a tener 22 al cuadrado más 15,5 al cuadrado, ¿ya? Más 15,5 al cuadrado. Entonces, la energía cinética final va a ser igual, a ver, lo vamos a hacer esto. Entonces, tenemos 15,5 al cuadrado más 22 al cuadrado, igual dividido 2. Eso sale 362. 362 veces la masa. Fíjense, la energía inicial era 450 veces la masa. En cambio, la energía final es 362, es menor. Como la energía cinética final es menor, entonces respondemos que el choque no es un choque perfectamente elástico. Entonces, como no es un choque perfectamente elástico, nos dice que calculemos la fracción, ¿ya? Entonces, esa fracción lo voy a calcular aquí, todavía se me va a ver, ¿ya? Hemos dicho que la fracción, ya sabemos que es fracción de energía que se pierde, ¿ya? Es igual a la energía perdida. La energía perdida es la energía inicial menos la energía final, ¿ya? Es la energía perdida. Y esto tenemos que dividirlo entre la energía inicial, ¿ya? Entonces, esto va a ser bien igual. La energía inicial es 450, ¿no ve? Menos la energía final es 362 veces m. Y dividido la energía inicial, que es 450 m. Entonces, ahora la masa se cancela y vamos a ver que esta fracción, entonces tengo 450 menos 362, eso es 88, ¿ya? Entonces, si el problema me pidiera cuál es la energía que se pierde durante el choque, la energía que se pierde durante el choque es la diferencia entre la energía inicial y la energía final. En este caso, esta diferencia es 88. La energía que se pierde durante el choque es 88 veces la masa. Si esa energía que se pierde lo dividimos entre la energía inicial, entonces dividido 450, nos va a dar la fracción, que en este caso es 0,196. Entonces, esa es la fracción de energía que se pierde. Si nos piden porcentaje, multiplicamos por 100. Entonces, la energía que se pierde es 19,6%. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con eso terminamos la clase de hoy. La próxima semana, el martes, todavía voy a hacer unos 3 problemas más de este capítulo. Vamos a escoger problemas con resortes, ¿ya? Y el próximo jueves vamos a avanzar el capítulo 8, ¿ya? Muy bien, entonces aquí voy a parar la grabación